Saludos amigos de 3030. Gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos en vivo, 8 de la noche con 2 minutos, hoy domingo 5 de abril. Y quiero presentar a nuestra distinguidísima invitada de esta noche. Es la doctora Roxana Araujo, epidemióloga. Quiero decir un par de cosas sobre la invitación, por supuesto, y la participación esta noche de la doctora Roxana Araujo. En una entrevista que dio al noticiero Hoy Mismo la semana antepasada, la doctora dijo que ella no se iba a referir más por las circunstancias que todos saben que acontecieron y que ella no se iba a referir más al tema de este nuevo coronavirus, COVID-19 y lo que estaba pasando. Nosotros hemos aquí en la empresa, en Televicentro y Emisoras Unidas, por supuesto, hemos estado reflexionando mucho sobre el tema y queriendo aportar lo mejor que se pueda para tener una información creíble, una información confiable, que haya mucha orientación y prudencia sobre todo también, y además propuestas de lo que está pasando actualmente en el país. Esa es la labor responsable de los medios de comunicación. Orientar, decir la verdad, decir lo que está ocurriendo, informar de lo que está pasando y tener una información confiable sin el ánimo de alarmar, sino con el ánimo de decir lo que está pasando aquí en Honduras y en el mundo. Nos guste o no nos guste, esto está ocurriendo y esto es evidentemente de vida o muerte. Y queremos tener aquí como parte de esa mística, como parte de esa cultura de una información creíble a las voces más autorizadas y más confiables para abordar este tipo de temas. Es así, por ejemplo, que en Noticieros Hoy Mismo y aquí en 3030 en algún momento estuvo ya hace quizás como un mes aproximadamente, un poco más, la doctora Roxana Araujo, ha estado la doctora Elsa Paló, el doctor Tito Alvarado, el doctor Umaña en San Pedro Sula, el doctor Somoza en San Pedro Sula, el cardiólogo Haroldo López aquí en Tegucigalpa, el doctor Videa, don Marco Tulio Medina, para mencionarles algunos de los expertos en este tema. Y es precisamente en aras de tener una información precisa, confiable, con una voz autorizada, que nosotros nos permitimos solicitarle y pedirle a la doctora Roxana Araujo, epidemióloga con mucha experiencia en este asunto, que por favor reconsiderara su decisión de no abordar más este tema y que contribuyera como consultora de Televicentro, Emisoras Unidas, para el abordaje y la información y el análisis, la reflexión, orientación de este caso. Y yo quiero agradecerle aquí públicamente, doctora Roxana Araujo, que usted haya reconsiderado eso, su decisión inicial. Quiero decirle que, así como los medios de comunicación y obviamente todos los que están en el frente de batalla, en la primera línea, personal médico, sanitario, administrativo, de aseo, técnicos, toda esa gente que está allá en los centros de salud en tierra adentro, en las principales ciudades del país y en los hospitales, haciéndole frente a esta situación, merecen toda nuestra admiración, todo nuestro reconocimiento y gratitud. Nosotros queremos también aportar desde los medios de comunicación con seriedad y por eso de nuevo le agradezco mucho que usted haya decidido reconsiderar su decisión y que sea parte de Televicentro y de Emisoras Unidas en el análisis de lo que está ocurriendo. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de tenerla aquí esta noche, doctora. Bueno, ¿qué le puedo decir, verdad? Yo creo que el orgullo es para mí de que ustedes me tomen en cuenta como parte de ese recurso humano que ha sido formado por la Secretaría de Salud. 25 años de una carrera médica, 18 años en el ámbito de la salud pública, por decirlo así, 17 años que se me dio la oportunidad de capacitarme en comunicación en riesgo por parte de la Organización Panamericana de la Salud en ese momento, y eso pues me hizo que después de sacar la maestría en epidemiología y en otros ámbitos como es la administración hospitalaria,
yo pudiera comunicarme de manera fluida con la población a través de los medios tan importantes como es el suyo y toda la cadena y toda la corporación Televicentro. Y eso me ha permitido de alguna forma llegar a la población con un mensaje sencillo. No, a veces somos tan técnicos que se nos es difícil que la población entienda qué es lo que nosotros queremos transmitir. Sin embargo, yo le aseguro que para mí pues, es un gran honor poder aceptar realmente esta propuesta que usted hoy ha planteado. Claro, era la última entrevista que yo daba por coronavirus, es más, ni siquiera, a veces solo algunas cosas chistosas pongo en mi página de Facebook porque estamos en una crisis psicológica, estamos en una guerra psicológica. O sea, no solo es la guerra biológica de la transmisión del virus, sino que también tenemos una guerra psicológica. No, como población, y le puedo decir que ya son 56 años que tengo yo, nunca había estado en una situación de encierro extremo a la que nos hemos visto todo el mundo. O sea, no solo es el país, sino que es todo el mundo. Hemos estado arrodillados ante una enfermedad que jamás imaginamos que iba a tener esta connotación. Es decir, desde las primeras semanas de enero que nosotros escuchábamos las noticias de Wuhan, que mirábamos que era en China, pero que rapidito se hizo una epidemia y que dentro de las semanas siguientes ya era una pandemia, aunque la Organización Panamericana no lo haya declarado así en su momento. Pero claro, yo creo que para eso estamos, para informar, para que la población tenga esa tranquilidad que necesita, porque de repente la gente piensa, no, me están escondiendo datos estadísticos, de repente hay más personas infectadas, de repente está sucediendo esto o lo otro, y lo que queremos es la veracidad. Es decir, a medida de que la Secretaría dé los datos oficiales y que sean presentados a través de quien corresponde a lo interno del SINAGER, yo creo que nosotros también podemos transmitir eso. Pero no solo es eso el sentir, sino también recordarle a la población que hay medidas que debemos de mantener y sostener en el tiempo, que no es algo temporal. O sea, que es una enfermedad que nos tiene de rodillas, que nos tiene con una angustia tremenda, que de repente ya no sabemos qué hacer, sobre todo en los que vivimos en una casa pequeña, que salimos del dormitorio a la sala y de la sala al comedor y de allá no pasa. Entonces, esa parte psicológica yo creo que también se debe de abordar desde otros ámbitos más abiertos a través de los medios de comunicación. Gracias, doctora. Vamos a comenzar con lo último, ¿le parece? Con lo más reciente, con la última información que dio el gobierno hace unos minutos. Si mostramos el rótulo, por favor, actualizado. 8 de la noche con 10 minutos. Estamos aquí en el estudio de 3030 de Televicentro. Y el dato que nos ofreció el gobierno son de 30 nuevos casos, hace media hora aproximadamente. Con esos 30 nuevos casos llegamos a 270 positivos. De esos 270 positivos hay 22 fallecidos, perdón, 298, sí, aclaro. 298, ¿sí? 270 están activos de los 298. Y 22 que están. 22 están fallecidos y 6 están recuperados. Reitero, si partimos pantalla, por favor, 298 casos confirmados con los 30 de hoy domingo, 270 activos, 22 fallecidos y 6 recuperados. También es importante decir que de los 30 casos confirmados hoy, doctora, Cortés 25, sí. Colón 2, Atlántida 1, Lloro 1 y ya se integra Copán. Ayer se integró Comayagua, hoy se integra Copán. Exacto. De los 298 en general, 64 están hospitalizados, 41 están estables, 19 en condición grave, 4 están en cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos. La tasa de mortalidad, doctora, con estos 298 casos y 22 fallecidos de un 7%. 7.3 baja. Baja de 8.2 a 7.3. Yo quisiera su comentario, por favor. Bueno, este dato es cambiante. Nosotros lo hacemos de forma diaria porque cómo se hacen las muestras de laboratorio, pero ya todos conocemos el mapa mundial
que es proporcionado por una universidad de Estados Unidos y que sabemos que segundo, por decirlo así, minuto a minuto está cambiando. Y una de las características es que hoy en la mañana, justo como a eso de las 11 de la mañana, yo tenía el dato el dato mundial, que era 1.249.167. Sin embargo, cuando vuelvo a hacer otra revisión, antes de la presentación del programa, que fue a las 4:30 de la tarde, ya teníamos 1.270.069 casos. Mire usted cómo está moviéndose de rápido esto, y también a expensas de países como Estados Unidos, Italia, España, que en este momento son los tres grandes países que aportan una cantidad considerable de casos. Y de las defunciones, pues también de 68.149 que teníamos a las 11 de la mañana, aumentaron a 69.309 a las 4 de la tarde. Si hacemos un análisis nosotros de lo que ocurre en el contexto centroamericano, nuestro país ocupa el segundo lugar en la tasa más alta de mortalidad. Es decir, tenemos a Guatemala con una población de 17.263.000 habitantes, 63 casos confirmados, 2 defunciones, para una tasa de 3.2%. Tenemos El Salvador con 6 millones de habitantes, 6.643.000 habitantes, 56 casos, 3 fallecidos, para una tasa del 5.3%. Honduras, 9.5 millones de habitantes, ahora tenemos 298 casos con los nuevos confirmados, 22 defunciones y baja de 8.2 a 7.3. Sigue siendo alta la tasa de mortalidad. Costa Rica, 5 millones de habitantes, 435 casos, 2 fallecidos. Nicaragua, 6 millones de habitantes, 6.4 millones de habitantes, 5 casos, 1 fallecido, con una tasa del 20%. O sea, si hacemos un análisis del contexto de Centroamérica, nosotros miramos que Costa Rica es el que mejor ha manejado toda su parte asistencial. Pero ya sabemos también qué es lo que ocurre en Costa Rica. Si nosotros miramos y comparamos el grado de escolaridad de todo lo que es el contexto centroamericano, la mayoría andamos en un promedio de 6 años de escolaridad, a excepción de Costa Rica, que aumenta casi a los 12 años en la generalidad de la población. Yo creo que esto tiene mucho que ver en este tipo de enfermedades donde las medidas de prevención prevalecen ante la atención médica. Porque si ellos han tenido 435 casos y han tenido 2 fallecidos, eso nos dice mucho. En Costa Rica. Costa Rica, 435 casos. 2 fallecidos. Y 2 fallecidos. Para una tasa del 0.4%. Y el caso de Nicaragua yo descreo mucho, ¿verdad? Porque ahí, pero ahí hay otra cosa. Sí, mire. El caso de Nicaragua yo descreo mucho porque no creo que nos estén diciendo la verdad, si ni siquiera el presidente Ortega ha salido en los últimos 25 días para hablar sobre esta situación. Bueno, ya hoy estaban dando la noticia de que sí, que había tenido un accidente, pero eso falta de confirmar, sí, tampoco vamos a hablar nada de eso. El asunto es que no ha aparecido, pero lo que le quiero decir es que en Nicaragua usted sabe cómo se manejan las cosas. En Nicaragua no creo mucho que solo sean 5 casos. En Nicaragua, a pesar de todo esto, tienen una ventaja. La única ventaja es que ellos son sumamente recesivos. Es decir, al momento en que el comandante o la comandante digan, se encierran todos, todos se van a encerrar. Mientras tanto, han estado en carnavales, han estado haciendo celebraciones nacionales, o sea, ha habido, yo creo que sí, una transmisión muy alta. Estos 5 casos llaman sumamente la atención. Claro, y lo que llama la atención es que de los 5 ya tengan un fallecido, que les da una tasa de mortalidad del 20%, que es altísima. Considerando ese tema de Nicaragua, esos datos dudosos, Honduras, entonces, con el resto de Centroamérica, que sí nos está aportando, creería yo, información más fidedigna de lo que está pasando, información más real, más apegada a los hechos, Honduras ocuparía en Centroamérica la tasa de mortalidad más alta. Sí, definitivamente, es la que ocupa la tasa más alta porque a pesar de todo El Salvador mantiene una tasa del 5.3% y Honduras sí bajó del 8.2%, pero se mantiene en 7.3. De 8.2 a 7.3 de ayer a hoy. De ayer a hoy. Puede ser que mañana lunes esto cambie para arriba o un poquito para abajo. Sí. ¿Por qué cree usted, doctora, que tenemos una mayor tasa de mortalidad en Honduras? Mire, esa es una pregunta, yo diría que muy buena y que todos nos estamos haciendo y nos estamos cuestionando.
Yo creo que desde el médico de allá del interior del país hasta los médicos que atienden en estos grandes hospitales como es el Catarino, como el Hospital Escuela y los hospitales que están habilitados para la atención de pacientes con COVID-19. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos saliendo de un contexto donde el gran referente nuestro para todo el mundo fue China, ¿sí? Con los miles y miles de casos que tuvieron y las defunciones que tuvieron. Y ellos mantuvieron una tasa de mortalidad del 2.3 y se mantenía a nivel mundial una tasa de mortalidad del 2.3 que aumentaba con algunos datos especiales, sobre todo con la edad. Es decir, ya cuando nosotros hablábamos de personas de 60 y más años, la tasa de mortalidad aumenta al 14%, pero se nos está muriendo gente joven. Eso le iba a decir, es decir, o sea, el 73... a nosotros nos vendieron que era solo del 2 al 3% de gente que se iba a morir, no, de un 2% a un 3% de gente que se iba a morir. Pero no nos vendieron. Esos son los datos reales de China. Perdón, sí. Eso fue lo que nos... Y recuerde que ese es el gran referente para todo el mundo. Entonces esa era la idea que teníamos. Sí. Sin embargo, aquí ya tenemos 7% y también los datos nos decían que las personas que se iban a fallecer en estas circunstancias eran de 60 años en adelante. Exacto. Con ciertas enfermedades preexistentes. Pero como usted bien lo dice, el jueves por la noche en el noticiero mismo dimos cuenta de un joven de 32 años. Estamos hablando que murió en el hospital en San Pedro Sula. De los 22 casos, si mal no recuerdo, el 73% de los casos, es en un promedio de 57 años. O sea, no llegamos a los 60 años, que nosotros esperamos que de los 60 y más años haya esa tasa de mortalidad alta. Sin embargo, estamos mirándolo en gente, en la población económicamente activa, es decir, población joven. O sea, la mayor cantidad de fallecidos en Honduras son, yo diría, de 40, 45. Sí, más o menos en ese rango. En adelante. Más o menos en ese rango. O sea, no de 60 para arriba, sino que más atrás. Sí, por eso le digo que el 73% anda en un rango de 57 años de edad, es decir, no llega a los 60. ¿Por qué, doctora? Ahí vamos. Yo por lo menos no tengo el dato completo de un expediente de una persona que haya fallecido por COVID. Es decir, cuando usted tiene el expediente, usted puede deducir que esa persona era hipertensa, que esa persona era diabética, que esa persona tenía cualquier comorbilidad. Cuando decimos comorbilidad es que tiene una enfermedad crónica adicional o alguna enfermedad aguda adicional y que esa enfermedad se complica con la presencia de otra enfermedad como es el COVID-19. Entonces, ese análisis no lo encuentra usted en ninguna parte. O sea, le dan un dato frío de 22 fallecimientos. Es más, usted tiene que sacar las edades de los fallecidos de los informes que dan, porque no hay una tabla que le diga de estos tantos en esta edad. Tenemos los casos sí los tenemos por edad. Esos están bien clasificados. De los 268 tenemos las edades. Sin embargo, todavía... por 298. Pero yo tenía los datos de hasta ayer sábado. Creo que tenemos un cuadro, perdón, doctora, creo que tenemos un cuadro sobre eso para ilustrar un poco lo que está diciendo la doctora. Porque para que usted mire... Doctora, ahí lo tiene, mire, lo tiene ahí en pantalla. Ahí está. Allá a su izquierda está. Exacto. Allá a su izquierda está. Ese es el cuadro que yo le estaba, a ese es que me refería completamente. Si usted mira, de 30 a 39 años, 56 confirmados. De 40 a 49, 54. Y baja de 50 a 59. Y vuelve a subir un poquito de 50 y más. Es decir, nuestra población de 20 a 49 años son los que están siendo mayormente afectados. Mayormente afectados. Y dentro de esa población es que tenemos personas que, bueno, fallecidos están en el rango de los, me dijeron que un promedio de los 57, pero sí tenemos una población joven que se nos está complicando. Y creo yo y considero que esta población está llegando tarde a los servicios de salud. Es decir, está llegando con un cuadro de neumonía complicado. ¿Usted cree que esa es la principal razón por la cual tenemos tantos fallecidos en relación a los casos confirmados? Hay una cosa que da pena decirlo, y da pena porque pareciera que nosotros estamos exentos de tener la enfermedad un momento, y es que está estigmatizada la enfermedad. O sea, está tan estigmatizada que usted ya no puede toser. Ya no puede. Porque cualquiera le tiene miedo si va a toser o si estornuda.
No digamos si le confirman y el vecino se da cuenta que ahí hay un caso de COVID-19 Mire, a la par. O sea, en el barrio o en la colonia. Estamos tan mal informados de la enfermedad, estamos tan mal informados que los estamos estigmatizando. Y lo peor del caso fue cuando se filtra aquella lista con los nombres de las personas, las direcciones, las colonias, que eso fue fatal, definitivamente fatal, porque el expediente médico, incluyendo los exámenes de laboratorios, es algo privado, que solo que la persona autorice que se pueda divulgar es que lo puede hacer. Es más, ni las fotos siquiera se deben de divulgar. Así es. Ni las fotos. No es nada de eso que usted le va a pixelear, como le dicen ahora, o que va a borrar la imagen de la cara. Yo, por ejemplo, el caso del noticiero hoy mismo y aquí nosotros hemos tenido, incluso el viernes por la noche dimos a conocer que la información que tenía hoy mismo era que teníamos 22 personas fallecidas por COVID-19. Claro, el gobierno tiene un proceso de certificación. Sí. El gobierno nos dijo el viernes, son 16. Bueno, ayer en su comparecencia el gobierno dijo son 22. Sí. Pero aunque hoy mismo tenían información, o sea, dimos la cantidad, pero en ningún momento, y esa es la instrucción que hay, ni fotografías, aunque las tengamos, ni nombres, aunque los tengamos, doctora, porque yo entiendo lo que usted está diciendo, alguien estornuda, alguien tose y ya lo quedan viendo mal, y ya lo rechazan. No digamos si se trata, no se puede estigmatizar a las personas por esto, ni que fuera una lepra, doctor. Después del VIH, es de las enfermedades que más se ha estigmatizado. Imagínense, y ya sabíamos que el VIH en aquel tiempo, en los 80, pues tenía una connotación diferente, porque se suponía que los primeros casos eran en personas homosexuales, por decirlo así. Sin embargo, después nos dimos cuenta, pues que cualquiera que no tuviera protección y que tuviera sexo de riesgo era ¿cómo se llama? Probablemente una persona que se podía infectar con el virus del VIH. Después de esa enfermedad, esta es la que yo he visto más estigmatizada. Tuvimos H1N1 en el 2009 y estábamos preocupados y estábamos alarmados y mirábamos unas cantidades de casos alarmantes, pero no señalábamos a la persona que tenía H1N1, no la señalábamos. Sin embargo, ahora con el COVID es como que usted estuviera en los tiempos antiguos donde si le diagnosticaba lepra, usted era separado de la sociedad. Entonces, ¿usted cree que los pacientes llegan tarde con los síntomas a los hospitales por temor al que dirán? Yo pienso que sí. Yo pienso que se debe hacer un análisis un poco más exhaustivo en esto. La otra cosa, en el Distrito Central hay tres unidades, o tres, ya no estas son las Clipper, por decirlo así, son centros de atención en salud. Son las 3 Clipper las que están ahorita en este momento haciendo ese mecanismo de barrera y de filtro. Es decir, llego a la Clipper del Hato del Medio, a la Clipper del Sitio o a la de las Crucitas. Y yo pregunto que me oriente si yo estuve con una persona que fue confirmado que es sospechosa, ¿qué es lo que debo hacer? Si necesito que me hagan la prueba o no. El 911 también da ese tipo de servicio a través de un auxiliar que tienen permanentemente las 24 horas. Pero todavía se queda corto. O sea, se queda corto, porque de repente sí las Clipper tienen una carga de población, pero de su área de influencia. ¿Sí? La del Hato puede ser la Kennedy, Los Pinos, Villanueva, el sector del Hato en medio, Suyapa. Pero pare de contar. Alguien de la Miraflores de repente ni conoce dónde queda la Clipper del Sitio, ¿sí? La del Hato y la del Sitio, pues también todavía es más restringido el acceso, por decirlo así, de estas colonias. En este momento, donde se necesita captar la mayor cantidad de población que probablemente entre dentro de la definición de sospechosa, se deben de aperturar más unidades de salud que sean, no cerrar los centros de salud porque no los podemos cerrar y dejarlos exclusivos para COVID, pero más lugares. En un tiempo nosotros en dengue se abrió este local que tiene el Club de Leones, creo, si mal no recuerdo, o el Club Rotario, no sé quién de los dos, por el Alonso Suazo, que ahí todo el mundo lo conoce. Usted pregunta por la sanidad y toda la población lo conoce. Por el Alonso Suazo, toda la población lo conoce. Pero si el Alonso Suazo no se puede cerrar, solo exclusivo para COVID, pues abrir un lugar mucho más amplio que las Clipper para que la población tenga ese acceso. Esto en el Distrito Central, no digamos en San Pedro Sula, donde Cortés
como tal ocupa el primer lugar de los casos de COVID a nivel nacional. Entonces, todo eso también entra dentro de esa fase de preparación del plan de contingencia, era de la primera fase, parte de la primera fase. Y en este momento nosotros podríamos estar entre la cuarta y la quinta fase, que es cuando ya se desborda todo. Estamos en la cuarta fase, podríamos decir. Espera un momentito. Me pasó del tema del por qué tanto muerto en Honduras por COVID a decirme que la fase última que yo tengo recuerdo de parte del gobierno dijo fase 3. Sí, fase 3. Que la fase 3 es, solo para ilustración de todos nosotros. Mire, la fase 3 indica de que la propagación ya no es el caso 0 que se lo pasa al familiar, sino que también el del familiar se lo pasa a otra. O sea, ya es la transmisión comunitaria como la tenemos ya actualmente. Pero en la fase 3 también avanzó rápidamente con las medidas que tuvo que ejecutar el gobierno a través del Poder Ejecutivo, que fue el cierre de fronteras, ¿sí? Tanto aéreas, marítimas, Sí. todo eso. Pero en este momento... ¿Esa es la fase 4? Esa es la fase 3 todavía. Ah, fase 3 Yo todavía. le digo que de repente ya estamos en la fase 4 cuando ya no sabemos la cantidad de sospechosos O sea, que hay. hoy en día no sabemos quién y dónde, es decir, o puede decir cualquiera, en cualquier lugar, está con COVID-19. Exacto. Si de los 268, que ahora son 298, había un porcentaje que era asintomático, que era el 13%, ¿quién le dice a usted que ese porcentaje no ha aumentado? Y que tenemos un montón de asintomáticos que no presentan sintomatología y que andan con el virus. O sea que la fase 4, en la que cree usted que estamos ya, es en la fase en la que cualquiera es sospechoso. Exacto. Para mí esa ya es la fase 4. No sé cómo está definido en el plan de la Secretaría, pero para mí la fase 4 en un plan de contingencia es cuando usted ya no tiene la cantidad exacta de Si los usted sospechosos. dependiera, diría, ya estamos en la fase 4. Yo sí. Yo sí diría que estamos en la fase ¿Qué 4. hay que hacer en ese sentido? Permítame un momentito. Estamos con la doctora Roxana Araujo, epidemióloga. 8 de la noche con 35 minutos. En 20 minutos, a las 8:55, nos han anunciado una cadena de radio y televisión. Estaremos aquí con la doctora, por supuesto, para hacer los comentarios posteriores. Hay muchas cosas, obviamente, que aclarar y hay una tremenda expectativa de la población con muchas preguntas sobre lo que está pasando. La primera de ellas, entonces, para cerrar el tema, ¿usted diría que tenemos esta tasa tan alta de mortalidad por qué razones? ¿1, 2, 3? Sí. Considero que la primera razón es que ese es en el que yo le pondría un signo de interrogación, porque yo no he analizado esas defunciones, no sé si tienen comorbilidad. De repente el doctor Homer, que mira su programa y que lo saludo de paso, podría tener ese análisis y podría ser personas jóvenes que tienen diabetes mellitus, que tienen hipertensión o alguna cardiopatía, y por eso se complicaron ya con la presencia del COVID-19. Sí. Segundo, sí pienso que están llegando un poco tarde a la asistencia médica. En el problema del COVID-19, esa neumonía que hace es una neumonía muy difícil de tratar, ya cuando llega a un estado grave. Es decir, prácticamente la persona está destinada a estar en una unidad de cuidados intensivos y estar conectada a ese respirador que tanto hemos mencionado. Esas son dos razones por las que yo creo que tenemos esa alta tasa de mortalidad. Porque si no, no me explicaría, si seguimos el patrón que se desarrolló en China, nos salimos completamente de ese patrón. Claro. Por porcentaje y por edad. Exacto, por las dos cosas nos salimos. Porque ellos, a nivel mundial, todavía se habla del 2.3, pero eso sí, hace una salvedad que va a depender de cómo actúe el país en el momento de tener la pandemia presente. Bueno, casos, por ejemplo, de mal gestión, tanto de gobiernos como de población, España, Italia, entre otros, por ejemplo, incluso Estados Unidos también. Sí. Bueno, pasemos. Usted diría, ya estamos en la fase 4. La fase 4 en la que todo el mundo es sospechoso. Sí, en este momento, ¿cómo le hacemos una trazabilidad a los 298 casos? ¿Cómo le hacemos
un trazo de los contactos de estos confirmados. No podemos hacer ese trazo, aunque quisiéramos, porque si de estos nuevos 30 casos confirmados del día de hoy, fueron de los que tuvieron la semana pasada en el supermercado, claro, que fueron a la farmacia, que fueron a poner combustible, pero que no andaban su mascarilla, o que de repente en su misma familia, en los contactos que tienen. Entonces, no tenemos un trazo exacto de dónde decir. No fue como el caso Cero, que sabíamos que venía de una colonia X del Distrito Central, que había tenido contacto con sus familiares y se pudo dimensionar una cantidad bastante grande de contactos. En esta fase que usted dice es fase 4 y que ya debería ser declarada así, todos somos sospechosos, entonces, ¿qué hacer? Sí, todos somos sospechosos. ¿Qué hacer? Ahí se extreman las medidas aún más. Es decir, la mascarilla, ya cuando usted sale de un ámbito, nosotros ahorita tenemos una distancia prudencial, muy prudencial, pero ya la mascarilla se hace de carácter obligatorio para todo lo que usted tenga que hacer, para ir al banco, para ir al supermercado, a todas las partes ya se hace de carácter obligatorio. Reitero, uso de mascarilla. Mascarilla, pero nosotros hemos dejado aparte, como que fuera diferente a la cara, el área de los ojos. Y tenemos 3 lugares de Pero entrada. repito, mascarilla en todo lugar. Sí. A partir ya. Ya, ahorita esto se hace necesario. ¿Y lo otro? ¿Lentes? Los lentes, porque tenemos la boca, la nariz y los ojos como puertas de entrada del virus. Pero nosotros no nos preocupamos por la boca y por la nariz. ¿Y quién le dice a usted que después de que yo estuve aquí, usted no pase su mano por aquí y se toque la conjuntiva o el ojo y que por la conjuntiva entre el virus? Entonces nos hemos descuidado de mire, pero tenemos aquí esto, mira. Exacto. Tenemos aquí a mano, tenemos esto también. Ahí están los tenemos anteojos. unas mascarillas y un montón de cosas exacto, ahí. Exacto. Entonces ya no solo es el uso de las mascarillas, sino que es protegernos todo lo que es los ojos, la boca y la nariz. O sea que, para darle una idea, mañana lunes, atención, mañana lunes aquí en el Distrito Central, ya vamos a ver eso un poco más adelante, mañana lunes, según los iluminados que deciden estas cosas en el gobierno, que van a salir 3 dígitos mañana lunes. Sí. Los dígitos que van a salir mañana lunes a nivel nacional son 1, 2 y 3. Y solo aquí en el Distrito Central, con terminación 1, 2 y 3, suman mañana lunes en la calle 263,000 personas. Mire, O sea, le estoy dando datos oficiales del Censo Nacional Electoral, es decir, del Registro Nacional de las Personas. Solo en el Distrito Central. Si usted lo quiere a nivel nacional, también se lo tengo. Sí, a nivel nacional. Bueno, aquí se lo digo. A nivel nacional le voy a decir, mire, aquí lo tengo. Y se lo voy a sumar. Pero otra vez la calculadora aquí, porque esto lo tengo calientito. Con tarjeta de identidad hay 6,220,000 personas. ¿Con esos 3 números? No, a nivel nacional. Con tarjeta de identidad, 6,220,000 personas, un poquito más. Sí, porque los otros o no tienen o son menores. Sí, mañana salen 1, 2 y 3. Bueno, con 1 hay, oiga bien, 627,672 hondureños. Con el 1, con la terminación 1. Más, con la terminación 2, 626,283. Con la terminación 3, 625,593 hondureños. ¿Sabe cuántas personas a nivel nacional están autorizadas para salir mañana? ¿Se lo puedo mostrar aquí, por favor? 1.8 millones de hondureños. Es 1.8 millones que no saben aquí con está, quién se van a encontrar. 1.879,548 hondureños. El riesgo es mucho. Están autorizados para salir mañana. El riesgo es mucho más alto. O sea... Entonces, yo no entiendo eso. ¿Cómo es posible? Yo no sé si es que no tienen valor o no tienen talento o no quiere colaborar todo el mundo. Ya los supermercados pidieron abrir todos los días. Yo no sé si los bancos no se quieren sacrificar trabajando sábado y domingo y también martes y jueves, de forma tal que menos gente salga a los supermercados, a los bancos y a las farmacias, todo, es decir, 3 días a la semana. Estas situaciones así particulares. Y en el Distrito Central, ya le dije que son 1.8 a nivel nacional, sí, mañana lunes, ¿verdad? Porque lo que se quiere es que salga menos gente, ¿verdad? Exacto. O sea, porque usted, mira, aquí eso de la cuarentena total y absoluta como se quisiera. No ha sido. Pero ha restringido. No, definitivamente que sí. Pero la aspiración fuera esa, ¿verdad? No, la aspiración era
que en el caso cero nos hubieran dado 5 días nos hubieran dado, porque del caso cero que se confirma, de ahí empieza usted a contar los 14 días, supuestamente, 14 días porque pueden ser un poco más, pueden ser hasta 25, del periodo de incubación. O sea, desde que yo tengo contacto con usted hasta que manifiesto la sintomatología. Sí. O puedo ser ¿cómo se llama? Un COVID positivo, pero asintomático. Entonces, desde ese caso cero, se nos hubiera dado por lo menos 5 días, que hasta esos 5 días usted puede manejar la transmisión de alguna forma. Y se nos hubiera anunciado que a partir del 6º día íbamos a los 14 días seguidos. Cerrado. Sí, aquí hay un problema, y es un problema grave. Porque no toda la población tiene la capacidad de almacenar alimentos para ni una semana siquiera, si se vive del día a día. Así es. Entonces, ese es un grave problema. Entonces, cuando se hace esa planificación, se mira todo ese estrato de riesgo social y los costales, porque ya no son las bolsas, porque el costal pues por lo menos le dura una semana. De repente la bolsa lo que le dura son 3 días. Pero el costal yo miro que sí, tiene más provisión, que puede ser una semana. De repente a una familia, si usted le da los 2 costales para los 14 días, pues ya tiene cómo sobrevivir de algo. O sea, planificarse eso. Pero ¿qué hacemos? Un martes nos vamos... Todos a encerrar. Todos a encerrar. El jueves siguiente... Todos a encerrar. No, el jueves... No, el jueves todos a encerrar. No, espérese. La primera semana, en el primer corte, nos fuimos un martes. El lunes estábamos todos bien. Sí. El martes se toma la decisión a tal hora. Pero al siguiente jueves hacen un corte y nos dejan salir. Sí. ¿Sí? Antes de los 14 días nos dejan salir. Entonces ahí, y en ese tiempo, en ese periodo de tiempo todavía nos habían tomado algunas medidas restrictivas o que restringen la entrada de personas que de España, de Estados Unidos, de Nicaragua. Si usted mira un mapa que hay un gráfico de barras que hay, donde le muestra a usted por dónde está entrando la mayor cantidad de migrantes. Nicaragua. Es de Nicaragua. Es por Nicaragua. Ajá, y tenemos ese problema en Nicaragua, que en Nicaragua no sabemos cómo está la situación real. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo medidas buenas, probablemente dentro del país, pero estamos dejando esa fuga ahí. Y con lo de las tarjetas de identidad, no era tan fácil. O sea, no era tan fácil decir, el lunes tantos, el miércoles tantos. Era una selección por municipio. De acuerdo con lo que tiene el Registro Nacional de las Personas que viven en ese municipio, usted iba a ver en qué número de la finalización del número de identidad tiene mayor población. Y de acuerdo a eso, usted iba a tomar o iba a determinar esto. Y la otra cosa es que lo ideal hubiera sido un número por día, aunque nos hubiéramos llevado 10 días. Sí, porque es de 0 a 9. Sí, 10 días. Ahora, el punto es, estamos en la fase 4, todos somos sospechosos. Usted dijo, hay que usar mascarilla permanentemente. Sí. ¿Qué otra cosa? Lo de los anteojos. Lo de los lentes. Sí, y a nivel el mercado no hay los anteojos protectores, porque no hay, pero si tienen un anteojos de sol, pero algo que les proteja, que si va a estar en contacto con algo, o por lo menos ese lente le va a evitar que usted se toque el ojo, porque sí, nos cuidamos. O sea que mañana, por ejemplo, que va a salir 1.8 millones de hondureños, todos anden con mascarilla y lentes. Así es, así debe de ser ya. Así debe de ser. Estamos en esa fase 4 donde todos somos sospechosos, todos. Aquí no hay nadie que diga que no o que sí, porque de repente yo soy una asintomática. ¿Y qué tan cerquita estamos de pasar a la fase 5? No, la fase 5, la 5 y la 6 prácticamente es el colapso. ¿Qué tan cerca estamos? No podríamos dar, yo creo que no podemos dar ese dato. Yo creo que de los epidemiólogos o de los que hemos tenido experiencias en control de epidemias, no podríamos dar ese dato con exactitud. Nosotros tendríamos que ver el comportamiento de ahora, a partir de ahora, en 2 semanas más. O sea, de 14 a 21 días más para ver el comportamiento. Porque si a partir de esa tercera semana, a partir de ahora, hay una tendencia a bajar,
eso sería lo mejor. Claro, por Pero supuesto. yo no creo que antes de junio nosotros podamos hacer eso. Un momentito. Ay, me está diciendo muchas cosas, doctor. O sea, ¿esto va a durar hasta junio? Bueno, es que no hay una fecha exacta, no hay. ¿Por qué? En otros países, lo que hace usted es, usted sale y hace la investigación epidemiológica activa. Es decir, empieza a testear, decimos nosotros. Es decir, a toda esa población de esa colonia que tiene 240 viviendas, que fue el caso cero, y que tiene una población de 1.240 habitantes, por decirle algo, a esa población se le hubiera tirado toda esa prueba rápida. ¿Sí? Es cierto que ahí solo hay una de las casas que tiene una alta sensibilidad y que es confiable. No todas las pruebas rápidas son confiables, no todas, porque algunos tienen falsos positivos y eso tampoco. Pero hay unas que son buenas. Lo que pasa es que nosotros no disponemos de ese arsenal. Es más, yo creo que Estados Unidos va a acaparar todas esas pruebas rápidas para su país, porque Estados Unidos está pidiendo a partir de mañana 5.000 diarias, o semanales, perdón, diarias, perdón, 5.000 pruebas diarias, y la empresa parece que se ha comprometido a hacer 50.000, o no sé si son 5 millones al mes, algo por ahí, en esos datos anda. Entonces nosotros en este momento no tenemos esa cantidad, eso en el mercado es difícil. Tenemos esa cantidad de muestras. Ya vamos a hablar sobre el tema de las pruebas. Yo quiero compartir con usted, y obviamente hay muchas más preguntas sobre el tema, pero sobre el asunto de la aglomeración, porque y mucha gente está comentando eso, es decir, cuando usted lo ve en los mercados, ve la fila en los supermercados, ve en los bancos, ve en las farmacias, donde sea, y ve que hombres y mujeres en las aceras, algunos respetan, otros no respetan la distancia, que están bajo el sol, o sea, eso es inhumano también. El asunto de todo esto es evitar la aglomeración. Así es. Bueno, ya vimos, por ejemplo, que a nivel nacional, según mañana salen 1, 2 y 3, hay 1.8 millones de hondureños. ¿Qué van a salir? Que pueden salir mañana. Sí. Bueno, yo le voy a poner aquí el ejemplo del Distrito Central. Atención con esto. Le voy a poner el ejemplo del Distrito Central. Tengo los casos de los datos de los tengo a nivel nacional, oficiales. ¿Verdad? Esto no es cuento. Vamos al dato del Distrito Central. Vea usted cómo es la cosa. Por ejemplo, mañana lunes están habilitados para salir en el Distrito Central con el 1, 2 y 3, mañana lunes, 263.187 personas. Sí. 263, ¿sabe lo que es? 263.000 claro. personas mañana lunes en el Distrito Central. ¿Ve usted? Nosotros, en hoy mismo, la propuesta es de que solo salga un dígito, que sería el que nosotros propusimos en el noticiero, para que usted tenga una idea más o menos. El que propusimos fue, la propuesta fue 01. Ok, con 01, saliendo mañana lunes, tendríamos 170, vamos a ir alternando este cuadro con el otro. Entonces, la propuesta de nosotros es que mañana lunes saliera solo 0, la pusimos de lunes a domingo. Ajá, entonces, eso era lo que iba a decir, la diferencia. Exactamente. Entonces, nosotros propusimos para que fuera mañana 01. Con 01 salen 174.365 personas en el Distrito Central, es decir, 88.822 personas menos. Sí. Algo es algo. O sea, claro. Se imagina un montón de gente y solo en 4 rubros. Claro. Farmacias, oiga doctora, farmacias, supermercados, gasolineras y bancos. O sea, no, para de contar. El martes, el gobierno dice, no sale nadie. ¿Nosotros qué propusimos para el martes? El dígito. Para el martes pusimos, no, ¿qué propusimos nosotros para el martes? Los dígitos. El 2. Solo el 2. ¿Cuántas personas hay con un último dígito número 2 en el Distrito Central? Mostremos el rótulo. Hay 87.789 personas. Son las únicas que saldrían el martes. Mucho menos que, sí, que son las que quedan del día anterior. Exactamente, solo el martes. El miércoles, el gobierno vuelve a abrir la puerta y salen 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 sale el miércoles. ¿Nosotros qué propusimos para el miércoles? Propusimos 3 y 4, o sea, 2. Sí. Veamos la diferencia ahora. El miércoles,
bajo la autorización del gobierno salen 262.512 personas. Bajo la propuesta nuestra salen 175.130, o sea, 87.382 personas menos en la calle. En el Distrito Central, el jueves vuelve el encierro. ¿Nosotros qué propusimos para el jueves? Propusimos el último dígito 5. ¿Cuántas personas saldrían con el número el último dígito 5? Aquí en el Distrito Central, el jueves saldrían 87.438 personas. Y el viernes se abre la pesa aquí en el Distrito Central. ¿Por qué? Porque el viernes sale 7, 8, 9 y 0, según el gobierno. Nosotros el viernes pusimos 6 y 7 nada más. O sea, en vez de 4 a 2. Veamos la diferencia en números. Esto es oficial. El viernes, por la autorización del gobierno, que salgan los dígitos 7, 8, 9 y 0, salen 347.739 personas solo en el Distrito Central. Y esas 347.739 personas en farmacias, en supermercados, en bancos y gasolineras, porque es lo único que está abierto. Bajo la propuesta nuestra salen 174.954, es decir, 172.785 personas menos. ¿Me explico? Y como el sábado y el domingo estamos encerrados todos por decisión del gobierno, nosotros el sábado, ¿qué propusimos? Para el sábado tenemos solo la terminación 8. ¿Cuántos son esos en el Distrito Central? 86.840. ¿Y el domingo qué propusimos? La terminación 9. ¿Cuántas personas son? 86.922. Estos son datos oficiales. Entonces, ¿cuál es la idea? Como usted bien lo decía, aquí es imposible que usted le diga encierro total. El doctor Umaña, todo el mundo, muchas personas conocedoras de la materia, usted es la primera, también diría, aquí hay encierro total en las próximas 2 semanas. No se puede porque este es un país pobre. Aquí la mayor parte de la población vive el día a día. Entonces hay que hacer que menos gente ande en la calle. Y yo le pongo el ejemplo siguiente, doctora, permítame que se lo diga. Esto está como... ¿Qué es lo que queremos evitar en los hospitales? Cuando le dicen aplanemos la curva. El colapso. El colapso. Entonces, que no llegue tanta gente al hospital contagiado con el virus. Lo que hace al disminuir estas concentraciones de forma diaria es que le prolongan que todos caigan al mismo tiempo enfermos. Claro. Es lo mismo. O sea, usted mira el supermercado con aquel montón de gente haciendo fila en carros y que se vuelve un pandemonio eso. Imagínese esa misma gente entrando al hospital, haciendo fila para entrar al hospital, pues es lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es volver más lento. Lo que se quiere en salud es aplanar la curva, es decir, que vaya más lento el proceso de que los pacientes vayan al hospital para que no haya el colapso. Sin embargo, aquí, lunes, miércoles y viernes, tenemos un colapso del sistema de salud. Páselo a los bancos, a los supermercados, a las farmacias y a las gasolineras. Y ese colapso lo que va a hacer es que ese colapso público, con el riesgo de ese masivo contagio en mercados, en supermercados, en todos lados, ¿dónde se va a trasladar? Al hospital. Exacto. ¿Cuánta gente va a morir? Yo no quiero ni pensar en eso. No, nadie quiere pensar eso, realmente nadie. Pero, ¿cuál es el escenario que viene bajo estas circunstancias? Así es que esa concentración... Y usted va más allá, usted no lo divide en 7 días, usted dice en 10 días, de 0 a 9. Yo sí, yo le digo, yo de 0 a 9, yo un día para cada número. Y que conste que hay números que tienen una gran cantidad, que no se pueden dejar, usted ya lo vio ahí, pues. O sea, hay terminaciones que tienen mayor cantidad que otros, entonces no es un análisis así, porque yo quiero que los del lunes sean esto, no es así. Es más, hasta por municipio se hace el análisis. Aquí está. Sí, hasta por le dije, mañana a nivel nacional 1.8, hay que ir a una cadena ahorita. Sí. Ya regresamos. A todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes,
El señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Pueblo hondureño, deseo comenzar con el más importante de los mensajes, uno que puede salvar vidas, o por el contrario, puede provocarnos más dolor del que ya nos hace si no lo ponemos en práctica. Por favor, quédense en su casa. No ponga en riesgo su vida, ni la de su familia, ni la de los demás. Sé que una de sus mayores preocupaciones, además de proteger su salud, es el día a día, su bolsillo, la economía del hogar, cómo pagar las deudas, cómo tener un respiro. Por eso hemos creado algunos mecanismos temporales de alivio para hacerle frente a la crisis provocada por el COVID-19. Estos mecanismos de alivio temporales serán un apoyo a los deudores del sistema financiero que se vieron afectados por esta emergencia. Ahora veamos, aquí están estas medidas. Mecanismos temporales de alivio para atender el impacto económico ante la crisis del coronavirus. ¿Quiénes pueden verse beneficiados de estos mecanismos temporales de alivio? Es decir, ¿para quiénes va dirigido? ¿Por quiénes hicimos esto? Personas naturales y personas jurídicas, cuyos flujos de efectivo hayan sido afectados por las medidas tomadas para evitar la propagación del COVID-19. ¿Cuáles son estos beneficios temporales? Mantenimiento de la categoría de riesgo registrada al 29 de febrero del 2020 hasta el mes de octubre del mismo año. Otorgamiento de periodo de gracia hasta el 30 de junio del 2020. ¿Cuáles son los beneficios de los mecanismos temporales de alivio para los deudores afectados? Una vez finalizado el periodo de gracia, se negociarán nuevos planes de pago de acuerdo a la capacidad de pago del deudor mediante operaciones de refinanciamiento o readecuación. Ese es su derecho frente a la cooperativa, frente al banco o frente al ente financiero a quien usted le debe. Si su fecha de pago es temporada de toque de queda, se ampliará la fecha máxima de pago como mínimo 30 días después. Así es de que son días calendarios posteriores a la suspensión del toque de queda absoluto. ¿Cuáles son los beneficios de los mecanismos temporales de alivio para los deudores afectados? Prohibición de aplicar cargos por comisiones, interés moratorio, administrativos u otros cargos. Los intereses corrientes no pagados podrán ser capitalizados al momento de readecuar o refinanciar. La ampliación de la vigencia de los seguros o garantías. Cero comisión. No hay recargos. ¿Qué tipo de créditos son sujetos de los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio? Todos los deudores cuyo flujo de efectivo se hayan visto afectados. Y tenemos ejemplos como el caso de la pequeña y mediana empresa, el transporte, la maquila, el sector agrícola, turismo, cualquier otra actividad económica que haya sido susceptible de afectación. ¿Qué tipo de instituciones financieras pueden otorgar los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio? Muy importante, si usted tiene créditos o relación financiera con ellos, organizaciones privadas de desarrollo, financieras, Banprovi, instituciones de seguros, sociedades financieras, fondos públicos de previsión, solamente en casos justificados. Administradoras privadas de pensiones, oficinas de representación, bancos privados y las cooperativas. ¿Existe un plazo establecido para que el deudor pueda acogerse a los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio? No, no existe un plazo. Las instituciones financieras deben aplicar los beneficios a solicitud del deudor afectado o por iniciativa propia y deben formalizar las operaciones de refinanciamiento o readecuación a más tardar el 30 de septiembre del año 2020. Y les insisto, deben de hacerlo. Por eso usted no corra a pagar ahorita si no puede. No se descapitalice. Nosotros necesitamos que usted tenga recursos. Habrá tiempo al salir de esto. Ya es un mandato. ¿Puedo acogerme a los beneficios contemplados en los mecanismos temporales de alivio si previamente me acogí a un mecanismo de alivio? Es decir, si ocurrió algo antes. Claro que sí, claro que sí.
El deudor podrá adherirse a los beneficios de estos mecanismos temporales de alivio sin perjuicio que se haya acogido a otros mecanismos temporales de alivio de forma previa. Pueden mandar sus denuncias o hacer consultas en este correo que ha creado la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, aliviocovid19@cnbs.gov.hn. Pueblo hondureño, esta pandemia que afecta a todo el planeta no debe de afectar la calidad humana que tiene cada uno de nosotros. No debe afectar la capacidad de solidaridad y sobre todo de compasión. No podemos darle la espalda a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas que se contagian del virus, en el sentido de no apoyarlos o en algunos casos hasta despreciarlos. Por eso hago un llamado a amigos, vecinos, familiares: no marginen a las personas que se contagian. Al contrario, apoyémoslos con todas las medidas de bioseguridad y, si es necesario, aconsejarlos y llevarlos al centro de salud más cercano, hay que hacerlo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo tratarían a su hijo o hija, a sus madres, a sus abuelos, si estuvieran contagiados? ¿O cómo quisiera que lo trataran a usted si estuviera contagiado? Piénselo. El virus no discrimina, por tanto nosotros tampoco deberíamos de hacerlo. Debemos resistir. Solo unidos y con disciplina podremos vencer. Son días cruciales en los que nos estamos jugando nuestro presente y nuestro futuro, nuestras vidas, nuestra economía. Quiero darle las gracias a todas las instituciones por extender su mano solidaria al pueblo, a los más necesitados. Comprendo la ansiedad que esta incertidumbre provoca en las familias hondureñas. Yo les puedo reiterar y empeñar mi palabra que no les dejaremos solos. Todos debemos poner de nuestra parte. Miles de héroes están en la primera fila de batalla, combatiendo el coronavirus. Si usted puede demostrarle su admiración y darle las gracias de una manera muy sencilla, es quedándose en su casa. Dios bendiga a Honduras. Nueve de la noche con 5 minutos. Hay muchos de nuestros amables televidentes que están preguntando que si las medidas estas del 1, 2 y 3, mañana lunes, el miércoles 4, 5 y 6 y el viernes 7, 8, 9 y 0 están vigentes. Sí, están vigentes. Esto es a nivel nacional. Y allá sí hay muchos alcaldes de muchos municipios que están haciendo otra cosa distinta. Eso ya es, entiéndase, con el alcalde. Pero la decisión a nivel nacional es esta. ¿Cuál es la única diferencia? En un comunicado que salió público ayer, si lo puedo mostrar, por favor, básicamente ahí es el 1 dice que todas las personas particulares o empleados de las alcaldías que utilicen maquinaria pesada o cualquier otro objeto para obstaculizar los accesos a las comunidades serán desalojadas. Se les decomisará el equipo utilizado y serán emplazados judicialmente. 2, el transporte pesado de productos que transite por los diferentes ejes carreteros deberá usar obligatoriamente mascarillas, alcohol o gel antibacterial como medida de bioseguridad preventiva. De incumplir esta disposición no podrán continuar su trayecto. 3, el Sistema Bancario Nacional, supermercados, farmacias y las gasolineras extenderán sus horarios de atención los lunes, miércoles y viernes hasta las 5 de la tarde, p.m., según el último dígito de su cédula de identidad, pasaporte o carnet de residencia. 4, las farmacias y supermercados quedan autorizados para realizar entregas a domicilio todos los días de la semana en horarios de 7 a.m. a 5 p.m. Las farmacias podrán iniciar este servicio el día domingo 5 de abril del presente año. Es decir, la novedad en función de la circulación es que, bueno, en realidad nada en cuanto a la circulación. Los horarios. Los horarios que era hasta las 3 de la tarde y se extiende. Y lunes, miércoles y viernes se extiende 5 horas. Pero entonces mañana 1.8 millones de hondureños pueden circular hasta las 5 de la tarde porque se supone que hasta las 5 de la tarde va a estar abiertos los bancos, supermercados, gasolineras y farmacias. Sí.
Y ya vio usted que aquí en Tegucigalpa, ¿cuánta gente va a circular? Y estamos Mañana lunes, 263,000 en el Distrito Central. Y estamos en la fase 4. Y estamos en la fase 4, en la cual todo el mundo es sospechoso. Usted de la tesis, y me hace un poquito difícil, ¿verdad? Es decir, el que sale solo el lunes tiene que salir hasta, ¿qué sería? Hasta el miércoles siguiente, ¿verdad? Sería más o menos así. Son 10 días. Sí, 10 días, exactamente. Lo o sea, que usted hace dice, vamos, tenemos que hacer del 0 al 9 un día nada más. Eso sería para usted lo ideal. Eso es espaciar. Claro, espaciar. Es espaciar. Es evitar el colapso. Así como queremos evitar que tanto paciente llegue a los hospitales. Exacto. Porque, por ejemplo, mañana los que van a estar en el Distrito Central, como le digo, si aunque la Secretaría no haya dicho que estamos en la fase 4, la fase 4 es cuando ya no podemos hacer una trazabilidad de los casos y de los contactos. O sea, no. Sí, para ahora, para mí, todos somos sospechosos. Por ejemplo, en San Pedro Sula, fíjese usted, mañana sale igual, ¿verdad? 1, 2 y 3, ¿correcto? Sí. Sí, 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, y esto es con tarjeta de identidad, esto es oficial, esto no son datos inventados ni así al albedrío. Por ejemplo, con 1 hay 53,429. Más, con 2, 53,167. Y con 3 hay 53,589. Igual. ¿Sabe cuántas personas van a salir mañana solo en el municipio de San Pedro Sula? 160,185. Y en este momento es el epicentro. San Pedro Sula es el epicentro. Cortés es el que tiene la mayor cantidad de casos. Ya se sabe de los municipios. ¿Tenemos ese cuadro? ¿Lo podemos mostrar, por favor? Mañana 160,185 personas con tarjeta de identidad que terminan 1, 2 y 3 pueden salir en San Pedro Sula. San Pedro aporta el 37% del total de los casos. Aumentó, ya ahorita con los últimos 30 aumenta. Entonces, imagina el 37% de los casos. El 37% de los casos confirmados de COVID-19 están en San Pedro Sula. Están en San Pedro Sula. Y Cortés como departamento tiene el 63% sin los 30 confirmados de este día. Mire, aquí le tenemos ya los datos confirmados por departamento actualizado con los datos, con los 30 nuevos de hoy. Cortés con 195. Y de esos, San Pedro Sula es el que tiene mayor cantidad de casos. Y mañana pueden salir 160,185 personas. Si como usted dice, por ejemplo, mañana saliera, por ejemplo, mañana tocaría 0. 0. Saldrían 52,482 personas. Sí. O sea, disminuye la cantidad de contacto de ese día y lo prolonga hasta para 10 días más o 5 o 7 días cuando inicia la sintomatología. Mire usted, ya tenemos Cortés, Francisco Morazán. La diferencia es importante. Mire, 195 en Cortés, 47 en Francisco Morazán. Sí. Ya está Colón, Atlántida, Santa Bárbara, Lloro, Lempira, Choluteca, La Paz, Comayagua, Copán. Subió 1, Francisco Morazán, porque tenía 46, 44 del distrito, 1 de Orica y 1 de Sabana Grande. Sube 1, porque eran 46 para un 17% del total a nivel de país. ¿Son 11 departamentos ya? Sí. Entre lo que es Cortés, Francisco Morazán, a expensas del Distrito Central, Colón, Lloro, encerramos el 89.5% de los ¿A qué casos. atribuye eso usted de Cortés, doctora? Permítame un momentito, vamos a hacer un corte comercial. Ya regresamos, por favor. Bueno, son las 9 de la noche con 15 minutos. Atención, doctora, porque había mucha pregunta en relación a lo de Cortés y algunos municipios del departamento de Lloro. Bueno, ya hemos confirmado bien la cuestión. Sí. Y en efecto, hay una disposición, pero que sale publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Es decir, SINAJER no nos ha dado ningún comunicado al respecto. Aclaro eso. El último comunicado del SINAJER tiene que ver con lo que mostramos anteriormente, lo de los bancos abiertos hasta, y las otras cuestiones, supermercados, farmacias y gasolineras hasta las 5 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, ya está aquí publicado en La Gaceta, mucha atención, está publicado en La Gaceta con fecha 4 de abril, un artículo, dice, el título es Prórroga de las medidas de restricción de derechos fundamentales. Eso está claro. ¿De qué fecha es esa publicación? Esta publicación es de 4. Dice sábado 4 de abril. Ah, pues sí, tuvo que haber sido un anuncio de Lo que pasa es que no hay ningún anuncio de SINAJER. No sé si, creo que debió haber habido un anuncio sobre eso. Sí, claro. Pero dice el artículo 3, atención, disposición especial para los municipios en el departamento de Cortés. Estamos hablando del departamento de Cortés, los municipios del departamento de Cortés.
y el municipio de El Progreso en el departamento de Lloro. En todos los municipios de Cortés, así como en el municipio de El Progreso, departamento de Lloro, se aplicará restricción de garantías de manera absoluta desde el 6 de abril hasta el día 12 del corriente mes, o sea, a partir de mañana. No se aplicarán las excepciones establecidas en el artículo 4 del decreto ejecutivo tal y tal. Únicamente se aplicarán las excepciones siguientes: el personal incorporado para atender la emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos y servicios públicos indispensables, e inclusive el personal que atiende las plantas de generación de energía del sector privado. 2. Hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos. 3. La industria de la maquila para la confección de mascarillas y equipo biomédico requerido para atender la emergencia. 4. Sector agroalimentario para garantizar la producción y distribución de alimentos. 5. Las gasolineras únicamente para abastecer de combustible a los sectores autorizados en estas excepciones. 6. Transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus trabajadores. 7. Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de Internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras. 8. La industria de carga aérea, marítima y terrestre de importación, exportación, suministros y puertos y las empresas de seguridad privada. La disposición anterior corresponde al incremento considerable de nuevos casos positivos de COVID-19 para contener el nivel propagación del virus e implementar medidas especiales para evitar más contagios y la pérdida de vidas humanas. O sea, según esto, entonces, mañana en todo el departamento de Cortés y en el municipio del Progreso, Lloro, a partir de mañana y hasta el domingo, todo está cerrado. Todo, sí, todo. A excepción de lo que hemos leído. No, y yo creo que es una medida, si se los anunciaron con anticipación y las personas pudieron abastecerse la semana recién pasada o la que estamos terminando, muy bien, porque vamos a un cierre de 7 días, un corte completo de lunes a domingo. Sí, de 7 días. Y está bien, porque aportan, con los datos anteriores tenían el 63% de los casos, que ahora con los nuevos casos aumenta ese porcentaje. Solo el departamento de Cortés y a expensas de San Pedro Sula, que tiene más del 37%. Sí, o sea, bueno, para eso nos hemos comunicado con el ingeniero Armando Calidonio, que es alcalde del municipio de San Pedro Sula. Señor alcalde, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo. Buenas noches, doctora. Un gusto saludarles. Bueno, no hubo ninguna comunicación de Sinajer, ni cadena de radio y televisión, ni nada para anunciar esto. Esto salió publicado en la Gaceta. Sí, salió publicado en la Gaceta, pero ha sido distribuido plenamente. ¿Plenamente a dónde? Bueno, en los diferentes medios. Inclusive a mí muchos periodistas me lo estuvieron enviando. Sí, pero las cosas no se hacen así, porque esto es una decisión importante para todo el departamento de Cortés y el municipio del Progreso Lloro. Pero bueno, ya lo estamos anunciando aquí, el asunto del señor alcalde, que durante 7 días, a partir de mañana y el domingo, en Cortés nadie sale. Así es, Ricardo. Lo que pasa es que esta pandemia tiene unas características muy, muy graves. El quédate en casa es la solución que tenemos por el momento. Y se le ha generado un espacio de oportunidad a la población para que participe activamente por su voluntad y no ha funcionado. El cierre total creo que es muy importante, es una decisión difícil, ¿verdad? Se están dando solamente los temas esenciales y creemos nosotros que nuestra responsabilidad es parar la movilización del virus y esto ayuda grandemente. Los especialistas locales, hemos hablado con varios médicos y ellos, eso es lo que ellos recomiendan. Entonces nosotros tenemos que irnos por ahí y nosotros hemos estado hablando con el presidente, con varios alcaldes y pues esperamos que esto venga a ayudar la situación porque lo que se viene es bastante fuerte. O sea que a nivel nacional, a excepción, o sea, pueden estar abiertos los bancos, supermercados, farmacias, gasolineras, lunes, miércoles y viernes. Pero en Cortés está cerrado todo y el municipio del Progreso. Sí, porque Progreso tiene una conexión sumamente cercana, pues. O sea, nada abierto esta semana en San Pedro Sula y en todos los municipios de Cortés y el Progreso Lloro. ¿Correcto, señor alcalde? Así es, solamente lo esencial siempre va a estar habilitado el tránsito de los alimentos, toda la parte agroalimentaria, las industrias que están trabajando para el tema de salud, lógicamente los médicos, las enfermeras, la logística, los hospitales, la policía va a estar velando con las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos en unas labores de prevención
y de apoyo en diferentes temas, así que vamos a tener que quedarnos en casa. Creo que es una decisión bastante difícil, pero creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento, y le pedimos a la gente que lo entienda, que nos ayude, y iremos evaluando qué es lo que está pasando para poder retroalimentar al gobierno. Bueno, tengo muchos comentarios ahí de que alguna gente sí sabía, pero la mayor parte de la gente no sabía ahí en el departamento de Cortés y tampoco en el Progreso Lloro, pero aprovechemos entonces el programa de esta noche para informarles que en Cortés nadie sale. No. Eso del 1, 2 y 3, los últimos dígitos no funciona para Cortés esta semana ni el Progreso Lloro. O sea, es una medida drástica, como dice el alcalde, pero es necesaria. Con este porcentaje... ¿Usted avala esto? Sí, claro que sí, definitivamente. Desde el punto de vista epidemiológico, es una de las medidas que se hacen ya como extrema medida, porque el porcentaje es muy alto, definitivamente. La circulación ha sido mucha, y que conste que la positividad de las pruebas solo es del 24%. De 1.300 pruebas, solo el 24% es positivas, porque de repente están llegando antes del tiempo que pueden ser positivas. Imagínense si realmente se tomaran en el tiempo que es a partir del tercero, quinto, sexto, séptimo día, de repente tuviera más positividad. Sí, muy bien. ¿Está ahí o ya no? ¿Ya? ¿Señor alcalde? Sí, Edgardo. Su mensaje, por favor. No, bueno, Edgardo, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que este es un tema muy importante. Es un virus que cada uno de los ciudadanos puede hacer algo grande, y es parar la movilidad de este virus. Entonces es una gran oportunidad. Creo que debemos de tener esa conciencia, y en el Valle de Sula de igual manera los diferentes municipios. Yo creo que vamos a hacer ese gran esfuerzo, y esperemos que eso pueda contribuir. Esperemos que no sea tan tarde realmente, pero eso yo sé que va a ayudar mucho. Muchas gracias, Edgardo. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Armando Calidonio, alcalde de San Pedro Sula. Sí, es un esfuerzo y es más un sacrificio, ¿verdad? Para muchas personas. Recordemos que es el polo industrial del país, que sea como sea, aunque sean esos 3 días que se sale, de alguna forma hay un movimiento del comercio, pero al ver la propagación, la distribución de los casos y así como está, es preocupante. Y no solo para él como alcalde de San Pedro Sula, sino que para todo el departamento, claro. Él más, porque su municipio aporta más del 37%. Yo tengo 37.2, pero ahorita yo creo que ya se incrementó lo que es San Pedro Sula. Y de ahí le sigue Villanueva con 34 casos, que son el 12.7, La Lima con 11, 4.1, Pimienta con 8, que aporta el 3. Entonces sí era necesario hacerlo. Bueno, reiteramos, porque es que no hubo ningún anuncio de SINAJER sobre este asunto. No hubo una comparecencia hoy para explicar esto de Cortés y del Progreso. Solo salió publicado en la Gaceta, pero lo estamos aclarando, informando, reiterando, reconfirmando. Mañana, a partir de mañana y hasta el domingo 12, no hay permiso de salir, hay toque de queda absoluto, nada abre, nadie sale, nadie entra a San Pedro Sula, al departamento de Cortés, todos los municipios de Cortés y el departamento Lloro, el Progreso nada más. Sí, tal vez de repente la publicación en la Gaceta el día de ayer, nosotros que no lo habíamos visto, pero que la población que del departamento tal vez tuvo el acceso a la información. El problema es que si tuvieron oportunidad de abastecerse o no para una semana. Exacto, sí, porque si no, en este caso, pues seguirle pidiendo a las autoridades que los supermercados, las farmacias, sigan haciendo ese servicio a domicilio. Ah, pero aquí no dice eso. Sí, no dice, aquí no dice eso. Pero sí sería... Aquí solo dice las excepciones, habla del personal de emergencia, altos funcionarios, no dice, hospitales, la maquila, el sector alimentario puede distribuir alimentos, dice sector alimentario para garantizar la producción, o sea, movilizarse. Las gasolineras únicamente para abastecer de combustible los sectores autorizados, el transporte público por motivos de salud. Bueno, hay que las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet, etcétera, la industria de carga marítima, las empresas de San Pedro Sula. Yo no sé si el aeropuerto mañana en San Pedro Sula va a estar abierto porque habían unos vuelos ahí para sacar gente o repatriar otros. Pero como está así muy a la carrera todo esto, ¿verdad? Pero sí. Pero no dice aquí de que los supermercados van a estar abiertos. No dice que los bancos van a estar abiertos. Cuando se toma una determinación de esa, que es importante desde el punto de vista epidemiológico, claro que sí es importante, pero la población tiene que estar enterada previamente porque en el momento que le toca salir y comprar alimentos,
pues ver de qué manera puede agenciarse un poquito más para poder tener esa subsistencia. Porque el problema de la población, la mayoría es del día a día. Es decir, no es como para acumular. Es más, usted sabe que la mayoría de la población, el salario es de 30 días que lo tiene que esperar, pero 3 que le duran. Claro. Entonces, eso sería la preocupación más que todo. Hay un subregistro de todo esto. Dicen 298 casos, 22 muertos, pero ¿hay muchos más casos y hay muchos más muertos? No creo que sea un subregistro. Creo que ahí la Secretaría de Salud debe de afinar un poco más, lo que es la definición de caso. O sea, la de sospechoso y la de caso. ¿Por qué? El 24% de las muestras salen positivas del total de 100. O sea, de 1.300 muestras, solo el 24 salen positivas. ¿Y por qué? Hay un dato importante que dependiendo del día que se tome la muestra, por ejemplo, si la muestra se toma al 5.º día después de haber iniciado los síntomas, hay una probabilidad de una positividad del 53%. Si se la toma en el 6.º día, esa posibilidad aumenta al 61%. Si se la toma en el 7.º día, la probabilidad aumenta al 75%. Es decir, es preocupante que de más de 1.300 muestras, solo el 24 sean positivas. ¿Qué pasó con el resto? ¿No se tuvo la definición de caso? O sea, ¿no se aplicó bien? ¿Fue antes de ese 5.º día y que todavía sale negativa y que tendrían que haberle repetido una muestra a estas personas en el 5.º o en el 6.º día? O sea, a eso se puede deber el subregistro posiblemente. Y lo otro, no olvidar que de ese total de personas que se han confirmado, hubo un 13% que fue asintomática. ¿Y cuántos no hay afuera asintomáticos? De 298, ¿tendríamos unos 3.000 ahorita? Un poco menos, creo yo, un poco menos, pero con sintomatología leve, con una sintomatología muy parecida a un resfriado común. Recuerde que tenemos también prácticamente un mes de estar con otros virus respiratorios circulando y que de repente la persona, y lo vuelvo a repetir, se ha estigmatizado esta enfermedad que la persona hasta le da pena decir que tiene gripe o que tiene cualquier otra cosa, porque ya lo estigmatizan que es COVID-19. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, quiero que para finalizar, nos reflexione un poco sobre el escenario que usted ve, de lo que puede pasar en el país. Ya regresamos. A partir de mañana y hasta el domingo, porque es infinidad, porque hubo un problema de comunicación aquí. Pero bueno, hay que salir de esto rápido. A partir de mañana está cerrado todo en el departamento de Cortés. Es decir, los 12 municipios de Cortés, lo único que puede estar abierto son las pulperías. De ahí nada más. Está cerrado los bancos, está cerrado gasolineras. Gasolineras pueden dar servicio lunes, miércoles y viernes para las excepciones, lo que ya se sabe. Pero de ahí, bancos, supermercados, farmacias, nada, está cerrado toda la semana. Y lo de salir con el último dígito también está suspendido para Cortés, todo el departamento de Cortés, los 12 municipios de Cortés y el municipio del Progreso en el departamento de Lloro. Así de sencillo. Una medida drástica, pero que es necesaria en este momento, que el epicentro de la pandemia de nuestro país es el departamento de Cortés, a expensas de San Pedro Sula, que tiene la mayor cantidad, pero que el resto de los municipios no se salvan tampoco. Muchas preguntas hay sobre, y las pruebas rápidas para diagnosticar si una persona tiene, bueno, esas pruebas rápidas le pueden decir a usted en el momento o en cuánto tiempo si usted está contagiada con este nuevo coronavirus. Sí, claro, las pruebas rápidas creo que no pasan de 15 minutos en que usted sepa si está negativo o si está positivo. El problema es la disponibilidad de las pruebas. ¿Tenemos de esas pruebas aquí en Honduras? No. Estados Unidos, yo creo que en este momento Estados Unidos ha acaparado al mayor fabricante de esas pruebas rápidas y el más confiable, y creo que va a acaparar todo. Bueno, sí, porque si se produce en Estados Unidos, recuerde que no hay nada que pueda salir de Estados Unidos en este momento. Con la activación de la ley de guerra, nada sale. ¿Qué opción tenemos entonces? Las opciones son seguir manteniendo las medidas de prevención nosotros. Mire, yo creo que hay un porcentaje alto de la población de nuestro país que todavía no ha entendido que esta pandemia
O sea, en el campo nuestro se está comportando diferente a como se comportó en China. O sea, ya estamos viendo personas jóvenes que fallecen, que eso no se vio allá. Eran todos los adultos mayores, por decirlo así, de 60 y más. Sí hubieron, pero un porcentaje muy bajo. Sin embargo, en el de nosotros el comportamiento es diferente. Segundo, tenemos saturados el sistema sanitario de los hospitales principales con problemas crónicos, con traumas. Tal vez ahorita han disminuido exageradamente los accidentes, porque han disminuido, pero tenemos problemas. O sea, hay cirugías que son de emergencia, de una apendicitis, una colecistitis. Hay cirugías que son de emergencia que se tienen que hacer y que ocupan los hospitales. Pero sí tenemos personas crónicas y una cantidad. Si de los diabéticos hablamos, tenemos casi 1 millón de personas, de habitantes de nuestro país con diabetes mellitus. Ese 1 millón de personas, si un porcentaje se llega a infectar con el coronavirus, con el COVID-19 y provocarle COVID-19, que es la enfermedad, esa persona pone en riesgo su vida, porque esas personas son las candidatas a estar en una unidad de cuidados intensivos y conectadas a un ventilador, que no tenemos las cantidades necesarias. ¿No hay pruebas rápidas? No. Entonces, esto de que recomiendan que esto se hizo en otros países y que les funcionó el test, pruebas, eso no lo podemos aplicar aquí. En este momento no lo podemos hacer porque eso es lo ideal. En aquella fase que le dije yo, en la primera y la segunda, claro, es lo ideal. Pero no tenemos de esas pruebas. No tenemos. ¿Cuántos ventiladores hay entre hospitales públicos y privados? Yo creo que llega como a sus 250 a 300 ventiladores. Pero el privado, ¿cómo? El privado no está al alcance si son de 50,000 hasta 150,000 probablemente del Empira diarios en un hospital privado, lo que usted pague en una unidad de cuidados intensivos. Ese es el margen de que anda. ¿Quién tiene la capacidad para pagar eso? ¿Qué escenario ve usted para Honduras? Mire, se han hecho esfuerzos enormes porque no podemos dejar de reconocerlo. ¿Se falta invertir? Sí, falta invertir. El equipo de protección, pues ya sabíamos que todos los países han tenido ese problema, porque uno, no se hacían localmente, ahora ya se están haciendo localmente, pero el panorama no es tan fácil, o sea, es un panorama difícil, no hemos entendido todavía la gravedad del problema, a pesar de que sí seguimos las restricciones de estar en nuestras casas, otros no. El sistema sanitario de nosotros de décadas ha colapsado, ha venido colapsando, y esto es una epidemia más que lo pone ¿cómo le dijera?, a prueba. Si ya el dengue lo ha puesto en otros años, que no se necesitan hospitalizar de repente, como se va a necesitar en algún momento hospitalizar a los de COVID-19, imagínense el escenario que nos espera. Realmente, desde el punto de vista probabilístico y de epidemiológico, no hay nada certero. Personalmente le hice la entrevista el día que usted salió de la vocería de SINAGER, en la cual usted fue nombrada ad honorem, por cierto, es importante decirlo. ¿Usted quiere decir esta noche qué fue lo que pasó? No, mire, no era de SINAGER. O sea, a mí se me nombra directamente de Casa de Gobierno. Es decir, en un momento difícil, porque fue el primer caso de una persona sospechosa, no confirmada, que fue la señora que vino de España y que se hizo aquel espectáculo y que no se pudo manejar la parte mediática a través de los medios. Y se me llamó para apoyar en ese momento. Pero después la demanda a través de los medios, cuando es un tema tan relevante como este, que es a nivel mundial, es muy grande. O sea, es decir, ¿cuántos medios hay en el Distrito Central? No tengo ni idea en este momento. ¿Cuántos noticieros hay en el día? Y que para en la mañana, que para mediodía, que para en la tarde, que para en la noche, ¿sí? Y los datos nunca me llegaron fluidos. O sea, es decir, si yo tenía datos y que eran datos confiables es porque yo llamaba a un director de un hospital, porque llamaba a una región, pero porque por parte de la Secretaría de Vigilancia de la Salud, a pesar de que la ministra quiso que eso fuera más rápido, no se dio. Entonces era como desgastante, era como estar contra la corriente. Sí, queremos dar datos fidedignos, queremos informar a la población, pero no tenemos la información. Entonces llegó un momento en que sí, yo le pedí al ministro Tito Cardona, que fue el que me pidió que aceptara la vocería en ese momento, 2 semanas antes de que me cancelaran.
porque yo sentía que estaba contra la corriente y que no tenía la información a tiempo y que eso me ponía a veces como en riesgo. Durante tantos años uno ha tratado de mantener una, como le dijera, una información veraz, o sea, no inventar datos. Nunca he llegado a un programa con datos que no sean fidedignos. Si usted mira, siempre ando estos papelitos, porque estos papelitos me sirven a mí porque son mis recordatorios, pero de fuentes fidedignas. Entonces, ese fue el motivo realmente. Y ya después, a lo interno de SINAJER, porque yo tampoco, no era la vocera de SINAJER, sino de Casa de Gobierno, se decidió de que debería haber un vocero de SINAJER. Y se puso al doctor. Entonces, ahí ya no había ninguna razón de que hubieran dos vocerías. O sea, ¿para qué? Si estaba SINAJER, que encierra todas las instituciones, y yo solo era Casa de Gobierno. Entonces, yo creo que fue bueno. Yo creo que ahora el doctor se da cuenta de lo difícil que es tener la información, que no es tan fácil. Pero bueno, aquí seguimos. O sea, mi formación, aparte de ser médico, soy epidemióloga y además me entrenaron para esto, para la comunicación. Y le agradezco en aquel tiempo a la Organización Panamericana de la Salud en el 2003, 2004, que me prepararon para comunicarme. Muchas gracias, doctora. Bueno. ¿Qué mensaje nos deja? Bueno, decirle a la población que estamos en un momento sumamente difícil. No hay nada estadísticamente que nosotros podamos decir alentador en cuanto a este tema del COVID-19, que lo que nos queda es dos cosas. Una, continuar con las medidas de protección, con las medidas de prevención que el gobierno nos indica a través de sus comunicados, y no olvidarnos de que hay un ser supremo, poderoso, que tiene que poner la mano en este país. Gracias de nuevo, doctora, por haber aceptado la invitación esta noche aquí al programa. Y disculpe por la parte religiosa, porque sabemos y respetamos a los ateos también. Gracias a usted. Gracias. La doctora Roxana Araujo, que estará acompañándonos durante esta pandemia, durante esta situación tan difícil, tanto aquí en el programa 3030, como en el noticiero Hoy Mismo y los demás noticieros de Televicentro y Emisoras Unidas. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Buenas noches y que estén bien.